Noches. En esta oportunidad tratamos el capítulo 16 de Juan. No es el último, pero sí podría ser un capítulo de cierre de las enseñanzas del Señor Jesús y los últimos consejos a sus discípulos. Eh, es también quizás una forma de evaluación de lo que el Señor ha enseñado a aquellos que ha elegido para formar en el futuro su iglesia. Es un capítulo muy rico en enseñanzas espirituales. Entre esas tenemos, en primer lugar, vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando un poco las advertencias de Jesús sobre la persecución. Evidentemente está hablando de los primeros años de la cristiana. Dice allí, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no es lo dije al principio porque no estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y esta expresión de la tristeza, el Señor la toma al final del capítulo para transformarla. Eh, en el versículo 7 en adelante, notamos que la importancia del Espíritu Santo quizás es una de las enseñanzas más profundas que encontramos sobre la persona del Espíritu Santo en boca del mismo Señor Jesús. El Señor Jesús promete enviar al Espíritu Santo para guiar a los discípulos en la verdad y darles poder para testificar. El bosquejo de esta enseñanza la tenemos en el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si no fuere, os lo enviaré. Y aquí vemos la intimidad, más adelante también la vamos a observar, de parte del Hijo y de parte del Espíritu Santo, ¿no? Del versículo 8 en adelante habla de la obra del Espíritu Santo. Y aquí vamos a detenernos, porque en muy pocas palabras dicen, el Señor expresa que a veces no se entiende bien, y quizá lo que mucho ayuda, y a mí me ha ayudado ver otras versiones más conocidas, que explica precisamente del versículo 8 en adelante. Dice el versículo 8, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjense que es un accionar del Espíritu Santo para con el mundo, no para con el creyente. Aquí nos vamos a detener y ver dos versiones, además de la que nosotros usamos, la versión 1960. La primera versión que vamos a ver es la conocida Dios habla hoy, la versión popular. Y el versículo 8 dice esto: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. El versículo 9 dice, ¿quién es pecador? El que no cree en mí. Versículo 10, ¿quién es inocente? Yo que voy al Padre y ustedes ya no me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado, que es Satanás. En la versión viviente, nueva traducción viviente, dice así: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Esta es la gran condición de perderse, no obtener la salvación, la negación de la persona del Señor Jesús, como él mismo repite en Juan capítulo 3. El versículo 10 dice, la justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Esta es como estamos, eh, digamos, señalando en el capítulo, en el título de este capítulo, Jesús maestro y vencedor. Él está enseñando a sus discípulos acerca de eh, las últimas enseñanzas que él quiere que queden grabadas en sus corazones para que cuando venga el Espíritu en Pentecostés ellos lo reconozcan
que es la obra de Dios, y también la victoria que el Señor ha tenido en dos aspectos que luego vamos a considerar. Eh, Dice la versión nuestra, versículo 9: del pecado por cuanto no creen en mí, siendo que el pecado del rechazamiento del Salvador es el único que conduce a la condenación. ¿Mm? Eso es, usted sabe que cuando predicamos el Evangelio, no tratemos de convencer a la persona que es pecadora. Mencionemos que Dios dice en su palabra que todos somos pecadores. Y el Espíritu Santo se, se toma el derecho, la atribución y el poder de convencer de pecado al pecador. Si no es el Espíritu, el convencimiento humano no funciona ni sirve. Versículo 10 dice: de justicia por cuando voy al Padre y no beberéis más. Porque el regreso del Hijo al Padre era la evidencia de que Dios tenía preparada la completa justificación de los pecadores por fe en Cristo, sin la cual nadie es aceptable ante la santidad de Dios. Y esta es la manifestación. Nosotros sabemos que el Señor fue a mostrar sus marcas a la presencia del Padre, habiendo consumado su tarea en la cruz. Versículo 11: de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Porque el rechazamiento de Cristo y de la justificación que trae consigo hacen que el pecador esté destinado a compartir con Satanás su destino en la eternidad de maldición. Esto es algo que siempre recalcamos, que el infierno ha sido preparado para Satanás y sus ángeles, pero también para aquellos, se suman aquellos que rechazan el plan de salvación del Señor y aceptarlo por fe. La relación de Jesús y el Espíritu Santo la vemos en este capítulo, en el versículo 12 y 15 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O mejor dicho, soportar o entender. Sería muy grande la verdad para que puedan entenderla, aún todavía en su débil conocimiento y desarrollo de la interpretación, ¿no?, de la palabra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomaré de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo podemos decir que hablará lo que oye de Jesús y le dará gloria. Del versículo 12 al 15, después de su ascensión, Cristo continuará revelando la verdad a través del Espíritu y su ministerio de la enseñanza. Esto abarca un reconocimiento por adelantado de las escrituras del Nuevo Testamento. Y el versículo 12 y 13 dice: incluyendo las cosas que habrán de venir. Y por supuesto son lo que el Espíritu Santo va a mostrar a través de las cartas de los apóstoles y desde los hechos de los apóstoles en adelante, ¿no es cierto? Las cosas que habrán de venir. Por supuesto que en las cartas tenemos las enseñanzas para cosas actuales de la iglesia, pero siempre está mechado en medio de ellas enseñanzas de las cosas que han de venir. Por ejemplo, me gusta leerlo, esto de 1 Tesalonicenses 4:13, que nos da tanta paz y esperanza, que siempre repetimos cuando estamos frente a la partida de un hermano en Cristo. Capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, hablando de cosas futuras, ¿no?, que el Espíritu Santo está revelando. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si queremos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es interesante, hermanos, que esta enseñanza está en los umbrales. Esta enseñanza puede cumplirse ya mismo. Es una enseñanza futura,
pero se puede cumplir ya mismo. Es algo que nos va a sorprender. Y más adelante, por supuesto, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, que es muy extenso, no lo vamos a leer, pero sí eh, podemos leer el versículo 7 esto, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y aquí tenemos enseñanza de algo que se está viendo últimamente en algunas enseñanzas por internet. Hay, hay posturas de hermanos que tienen sus mensajes, están un poco asociados ellos en explicaciones, en mensajes, en entrevistas, en diálogos, acerca de la presencia de la iglesia en la tribulación o no tribulación. O sea, el arrebatamiento antes de la tribulación o después de la tribulación. De aquí es interesante, el Espíritu Santo está en nosotros. Eso es la gran promesa y cumplimiento que tuvo la promesa del Señor Jesús cuando aceptamos a Cristo como Salvador. Y es que solo que hay alguien que al presente lo detiene, este misterio de la iniquidad, o sea, la manifestación del anticristo, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Cuándo va a ser quitado? Cuando la iglesia sea arrebatada. Nosotros nunca nos vamos a separar del Espíritu Santo ni el Espíritu Santo de nosotros. O sea, cuando el Espíritu Santo sea quitado de la tierra, también la iglesia va a ser quitada. Y aquí hay un ejemplo muy claro de que la iglesia no va a participar de ese tiempo de iniquidad, de ese ministerio de iniquidad que se avecina sobre la humanidad. Este es todo el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Es bueno que lo tengamos presente. Y por supuesto, fundamentalmente algo un poco más lejano, no mucho, por lo menos si el Señor viniera hoy, serían inmediatamente empezaría a correr el tiempo de la tribulación, que ya está reflejado en el Apocalipsis. Todo el Apocalipsis es justamente revelación del Espíritu de Dios a Juan de todas las cosas que habrán de acontecer. El Espíritu que vendría en Pentecostés debía guiar a toda verdad, es decir, guiar por el camino de toda verdad, o sea, la revelación total del Nuevo Testamento. En este periodo, Él es el Maestro divino. Los discípulos tuvieron al Señor Jesús como Maestro. Y en este tiempo nosotros tenemos al Espíritu Santo, que yo quiero decir, expresarlo con una palabra muy cotidiana. A veces no hablamos tanto del Espíritu Santo. Me permito decir que lo tenemos descuidado, descuidado a Él y su obra. El Señor está en el cielo con el Padre sentado a su diestra, intercediendo por nosotros, pero el Espíritu Santo, eh, que en su manifestación es más pluralista que la presencia del Señor en la tierra, que fue presencial para con sus discípulos y aquellos que le rodeaban, pero el Espíritu Santo hoy está en nosotros, está en su iglesia, pero está en cada uno de nosotros. Y eso es algo que a veces lo descuidamos y no lo valoramos. Del versículo 13 al 16 dice que Jesús predice su muerte y resurrección y segunda venida. Esto, como hemos señalado muchas veces, lo repite permanentemente en su ministerio. Y es lo que parece ser que no se entiende, porque ninguno de los discípulos, cada vez que el Señor mecha esta enseñanza a ellos, nadie le pregunta, ¿cómo, Señor, es eso? Y justamente el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, pero os dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis. Es cuando el Señor fuera sepultado. Y de nuevo y un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Ese tiempo de 40 días donde el Señor aparece a sus discípulos. Y justamente del versículo 16 al 22, aquí está el poder del Señor Jesús, como decíamos, está la enseñanza y la victoria del Señor Jesús sobre, en principio ahora la vemos sobre la tristeza. Dice el versículo 16 al 22. Todavía un poco y no me veréis, y un nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces ahí ellos dijeron, algunos de sus discípulos, unos a otros, pero no se animaban a preguntárselo al Señor.
¿Qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que hablas, pero fíjense, hermanos, que lo están susurrando entre ellos. Y esto me hace acordar como cuando el Señor leyó los pensamientos de Simón, el, cuando el Señor fue invitado a su casa y vino la mujer pecadora y Simón llegó a expresar, si supiera qué clase de mujer es que le toca, que es pecadora, lo estaba pensando, lo decía para sí mismo. Y el Señor Jesús le responde a sus pensamientos. Lo mismo que dice en el capítulo 2 de Juan, que él no tiene necesidad de que nadie le contara lo que hay en el corazón ni en la mente de las personas, porque él lo sabe. Él sabe lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, como decimos muchas veces. Los secretos más íntimos, el Señor los conoce. Entonces ellos estaban en ese desconcierto, ¿no? ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y le dijo, ¿no? Estaba no escuchándolo, leyendo sus mentes y sus pensamientos. Eh, y dice el Señor, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, acuérdense de esta expresión tan linda, como diciendo, paren bien las orejas, porque van a escuchar una cosa muy, muy importante. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aquí vemos el poder del Señor transformando nuestra tristeza en cualquier momento, ¿eh? En gozo por medio de hoy el Espíritu Santo. Y el gozo sabemos que es uno de los frutos del Espíritu. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y el Señor recalca, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero volverá a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Jesús habla de la tristeza que sentirán los discípulos después de su partida, pero les promete que su tristeza se convertirá en gozo. Y aquí, como decíamos, Jesús, el que enseña y obra poderosos cambios y milagros, es la oración en el nombre de Jesús. A veces se pregunta, algunas preguntan, ¿a quién tenemos que dirigir nuestras oraciones? Bueno, el Señor Jesús lo dijo mismo cuando oró, dio la oración modelo del llamado Padre Nuestro. Oraréis así siempre al Padre, en el nombre del Señor Jesús. Hay algunas oraciones que han sido hechas al Señor, y algunas quizás una o dos al Espíritu, hablándole al Espíritu, pero es cuando el Espíritu se revela, no cuando nosotros buscamos el Espíritu, no hace falta esa oración, no está enseñanza. Por eso el Señor promete que el Padre les dará todo lo que pidan en su nombre. Versículo 23 dice, en aquel día no preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Y hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y sabemos que esta es una promesa que es vigente hoy, porque el Señor es un Padre amoroso que, mucho más que cualquier padre, que no dará a un niño, un hijo que pide pan, una piedra, ni una serpiente a quien pide un pescado. El Señor nos dará aquellas cosas que necesitamos y que Él cree que son necesarias para nosotros. Del versículo 25 en adelante nos habla de la paz en medio de la tribulación. Ese periodo de tribulación no es el que habrá de venir para el mundo, sino la persecución que justamente los primeros cristianos sufrieron los primeros, a mitad del primer siglo. Se presenta ahora un nuevo orden para la oración de que se da en el nombre de Jesús, como nos enseña el Señor. Así se consigue una nueva manera de allegarse al Padre, que es en base a la obra consumada de Cristo. Y por la posición de dignidad y de autoridad en que se encuentra ahora el creyente, su unión con Cristo, el Hijo amado del Señor. O sea, hay unos versículos muy lindos en Colosenses capítulo 3, a mí me gusta mucho y lo repito permanentemente.
que nuestro accionar, tanto en palabras y en hechos, debe ser hecho en nombre del Señor. ¿Mm? En las cosas cotidianas. Hacerlas porque lo haría el Señor en nuestro lugar, en lo que el Señor nos manda. Esa debería ser nuestra expectativa en cada hora del día. ¿Qué haría el Señor en esta hora? ¿Cómo lo haría el Señor? ¿Qué diría el Señor? ¿Cómo se manejaría el Señor? Es algo que si nos planteamos desde el principio, no hace falta que nos hagamos la pregunta permanentemente durante el día. El Señor nos va a guiar a toda verdad, a descubrir qué es lo mejor y qué es lo más parecido a lo que haría el Señor. Versículo 25 dice, estas cosas os he hablado en alegorías, como si fuera en parábolas, en ilustraciones. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo yo, rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Y le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Fíjense, hermanos, qué interesante ese periodo cuando el Señor es tomado prisionero, los discípulos le abandonan. El Padre le acompaña hasta la cruz, pero en la cruz el Padre le abandona. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice el Señor. Y el Señor muere en su soledad. Jesús les promete a los discípulos que tendrán paz en medio de la tribulación porque Él ha vencido al mundo. ¿Cuáles son las reflexiones y aplicaciones que podemos tomar de este capítulo? La importancia de depender del Espíritu en nuestra vida diaria. No es que tengamos que orarle al Espíritu, simplemente estar atento a lo que Él nos diga. Nuestra oración cotidiana siempre va a ser al Padre. Y muchas veces el Padre nos va a contestar a través del Espíritu, de un sentimiento, de una aceptación de lo que nos está sucediendo, aún en medio de la prueba. A veces uno cuando no pasa la prueba y está orando por alguien que está en prueba, escuchamos siempre a los hermanos que están en dificultades, sobre todo de salud, decir, sentimos la presencia de las oraciones de los hermanos. Y eso es el Espíritu. Es el Espíritu Santo quien les da la confianza, la tranquilidad y la paz de saber, no que los hermanos están orando por ellos, que el Espíritu Santo está con nuestros hermanos sosteniéndole. Aprendemos también que la necesidad de orar en el nombre de Jesús para recibir respuestas a nuestras peticiones, porque no vamos con ningún mérito que no tenemos, sino en los méritos del Señor. La promesa de paz en medio de la tribulación es lo que nos da esperanza y fortaleza en momentos difíciles. Eso es algo que tampoco planificamos, ni producimos, ni creamos nosotros, es algo que Dios nos da. Para eso hace falta la prueba. La prueba produce paciencia, la paciencia esperanza, dice el apóstol romano. La importancia de mantener una relación estrecha con Jesús para experimentar el gozo y la paz que Él nos ofrece. Podemos hacernos algunas preguntas para la reflexión. ¿Cómo puedo depender más del Espíritu Santo en mi vida diaria, sabiendo permanentemente que Él vive en mí? Él está en mí en todo momento. Yo puedo ir donde quiera ir y Él viene conmigo. Es mucho más que una investidura. Es su presencia, Él nos ha invadido. Nos ha invadido en el sentido de llenarnos con su presencia y querer ocupar todas las áreas de nuestra vida. Eso significa eh, tener al Espíritu Santo diariamente, sabiendo que Él está en nosotros siempre. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Y lo que decíamos recién en Colosenses 3, 17 y 23. Hacer las cosas en el nombre del Señor.
Y también cuando se la hacemos a alguien, y aquí en ese pasaje habla de nuestra relación con alguien que sea superior en jerarquía, no ver a la persona, no ver al hombre, sino ver al Señor, y hacerlo como para el Señor. O sea, lo hacemos de parte del Señor y para el Señor. O sea, que parece que el mundo se desvaneciera delante nuestro. Y solamente está el Espíritu en nosotros y el Señor enviándonos a actuar en el mundo para Él, expresando. ¿Cómo puedo experimentar la paz de Jesús en medio de tribulación? Creyendo que me la ha dejado. Mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. La paz ya está, no se la tengo que pedir. La paz ya está. Así como tengo que saber y creer que el Espíritu está permanentemente en mí, la paz el Señor nos la ha dado junto con aquella promesa a sus discípulos. ¿Cómo muestra Juan 16 a Jesús como maestro y vencedor? Muestra a Jesús como maestro, enseñando sobre el Espíritu Santo, como hemos visto en el versículo 7 al 15, dando instrucciones sobre la oración, versículo 23 al 24, y exhortación a la perseverancia, del 25 al 33. ¿Cómo muestra a Jesús como vencedor? Declarando la victoria sobre el mundo. Él venció al mundo, a Satanás y al pecado. Sobre la promesa de paz en medio de la tribulación. Eso es una victoria, del versículo 33. Y la enseñanza sobre el Espíritu Santo como defensor nuestro. Hermanos, en resumen, Juan 16 presenta a Jesús como maestro y vencedor, destacando su autoridad, su sabiduría y poder para enseñar, guiar y proteger a sus seguidores a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Que Dios bendiga su palabra.